En estos días de cuarentena, difíciles días para la humanidad, ha habido muchos jueguitos por ahí en el Facebook y uno de ellos era ¿cuál es la película que has visto una y otra vez en el cine o en la pantalla o en tu casa y que no te cansas de ver? Y por supuesto me vino a la cabeza Trainspotting y me recordó a uno de mis directores favoritos y me pareció un excelente momento para hablar de ni más ni menos que Danny Boyle, un director que siempre mantiene ahí debajo de sus historias, a pesar de ser a veces tan extraordinariamente raras o violentas o complicadas, un mensaje muy positivo, pero con un twist muy interesante. Hoy aquí en la sala de cine hablemos de Danny Boyle, su filmografía. Hola amigos de Sala de Cine, mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean el día de hoy para explorar un poco y recordar una de las carreras más prolíficas de uno de los directores ingleses que a mi juicio es sin duda alguna uno de los mejores en la era moderna, que nos ha dado grandiosas películas. Déjenme contarles, tengo que ir a la parte muy emocional que corría en los años 90 cuando yo estaba en la facultad. Sí, en la facultad, diablos, el tiempo ha pasado. Y en la muestra de cine de aquel año se estaba proyectando Trainspotting. Aún puedo recordar cómo comencé a vibrar al momento de que comenzó esta película, por supuesto con un lenguaje cinematográfico muy particular, muy especial, con ese dejo de cine independiente, pero con una historia muy poderosa que me dejó atontado. 9 veces me fui a verla al cine, las recuerdo perfectamente bien y en cuanto pude tener el DVD en aquel entonces, después del Blu-ray, la he visto incontables veces y a partir de ahí me hice fanático de ni más ni menos que Danny Boyle. Nacido en Grand Manchester en 1956, 20 de octubre para ser exactos, este director de cine de pronto la rompió cuando llegó con Trainspotting, aunque tenía ya una película anterior, The Shallow Grave, una película acerca de un crimen que ocurre ahí en una cabaña en una provincia en Inglaterra, y que le permitía a partir de ese momento comenzar a trabajar en unión con el escritor John Hodge, con el productor Andrew McDonald y llevando siempre a la cabeza de estas cintas ni más ni menos que a Ewan McGregor. Es a Danny Boyle a quien le debemos el descubrimiento de este enorme actor que ha hecho una carrera impresionante en todo Hollywood, en la historia del cine sin duda alguna. Con Trainspotting por supuesto va a tomar esta famosa novela de Irving Welsh y muchos la considerarían en su momento una suerte de Naranja Mecánica moderna. No encuentro mucho el paralelismo, obviamente en Naranja Mecánica teníamos ahí unos tipos ultra violentos, pero en el caso de Trainspotting más bien nos hablaba de lo que era la generación X, tan afamada en aquel entonces, generación de la cual se decía era una generación perdida, de pronto no entendían de dónde estaban, y Trainspotting es muy buen ejemplo de ello. Se llama Trainspotting porque estos tipos se sientan a ver pasar la vida, se sientan a ver pasar los trenes. Sin embargo, lo que hace Danny Boyle con el personaje principal, con Renton, interpretado decíamos por Ewan McGregor, me parece muy sobresaliente, ya que finalmente trata de sacarlo o de mostrarnos cómo dentro de la podredumbre, dentro de la adicción a la heroína que tenían estos grandes personajes, el Sick Boy, el Bigby, el Spud, Ewan McGregor, Renton va a tratar de salir adelante a pesar de las traiciones y de lo que tiene que provocar. Renton, entre todos ellos, va a tratar de salir adelante. Como dice la canción de Underworld, va a elegir la vida a pesar de todo lo vacía, banal que pueda llegar a suceder. Una película que, bueno, merece, y por ahí tenemos un video ya hecho acerca de el gran impacto que tuvo en la cultura, el gran impacto que tuvo en la generación de muchas personas. En mi caso particular, por supuesto, con escenas realmente surrealistas como las de el inodoro, la del bebé en el techo cuando Renton está tratando de desintoxicarse. Vaya, una cinta que tiene muchos matices y que vale muchísimo la pena, y en donde, insisto, igual ya lo había hecho en Shallow Grave con el personaje que también interpreta a Ewan McGregor. Danny Boyle en cada una de sus películas va a buscar mostrarnos cómo hay un personaje que puede ser un outsider, que puede estar inconforme, que puede estar enojado o confundido, pero que va a tratar de salir adelante. Y otro punto muy particular en las cintas de Danny Boyle es la búsqueda de una situación de aceptación del destino, entendiendo que el destino puede ser a veces cruel, pero también benévolo. Con esta mancuerna que hace con Ewan McGregor, con Hodge y con McDonald en la producción y en la escritura, van a ser una cinta llamada A Life Less Ordinary, una película que pasó sin pena ni gloria. Le habían ofrecido hacer Alien 4, una película que finalmente terminó siendo Jean-Pierre Jeunet, otro gran director del cual seguramente en algún momento hablaremos en este canal, pero él apuesta por A Life Less Ordinary, una historia bastante extraña en donde un
tipo ahí, un perdedor, un loser, interpretado, insisto, nuevamente por Ewan McGregor, decide en un momento de desesperación en contra del sistema y de su propio jefe en una empresa secuestrar a su hija, mientras son acompañados por unos ángeles, una cuestión bastante extraña, que están intentando lograr que este personaje termine bien, que termine enamorado de esta chica, la cual la ha secuestrado. Una película que no le fue muy bien, a pesar de tener ahí a Cameron Díaz y a Ewan McGregor. La verdad es que no tuvo el impacto que se esperaba y de pronto parecería que ahí podía haber terminado la carrera de Danny Boyle. Decide abandonar un poco Hollywood, se va a Inglaterra y entonces crea otra historia también, insisto, como en Trainspotting, con la situación de enfrentar a un heroinómano, como en Life Less Ordinary, con un tipo que está totalmente perdido, un loser, una persona de clase baja que tiene que luchar por salir adelante. En Millonarios es donde va a poner nuevamente este asunto de un mensaje muy positivo. La historia va a narrar como un par de chicos, un par de niños se encuentran con un enorme paquete de billetes de dinero que han sido arrojados desde un tren por parte de un criminal, y cómo estos criminales regresan a buscarlos, mientras que ellos con el dinero comienzan a hacer las cosas más positivas que se puedan imaginar, de manera total y absolutamente inocente. Una cinta realmente conmovedora que pasó sin pena ni gloria, insisto, se retrajo un poco de lo que eran las mamparas de Hollywood para poder hacer un cine más personal, y es aquí donde también se ve el primer atisbo de lo que sería posteriormente la gran película para la crítica y para los premios, que sería Slumdog Millionaire. Posterior a este fracaso que tiene con A Life Less Ordinary, se le acercan con el libro de Alex Garland, The Beach, La Playa, un libro que narra la historia de un viajero inglés, Richard, quien se encuentra pues vacacionando ahí en unas playas de Tailandia, cuando de pronto le ofrecen la oportunidad de encontrar una suerte de paraíso. Se une con un par de chicos franceses, una pareja francesa, para tratar de localizar este lugar que le han contado es una maravilla. Está totalmente alejado del turismo banal, del turismo normal. Es una especie de comunidad en donde la gente puede vivir y disfrutar del hedonismo absoluto. En esta película va a llevar a Leonardo DiCaprio, una situación que provocó el descontento de Ewan McGregor, ya que el propio Danny Boyle le había ofrecido nuevamente trabajar con él. Es más, había sido Ewan McGregor quien le había ofrecido el hacer esta película, quien le había llevado el libro, pero el estudio había decidido contratar ya al gran actor en aquel entonces, a la gran estrella taquillera que era ni más ni menos que Leonardo DiCaprio. Para la crítica, la verdad es que la película ha sido como muy juzgada, muy criticada. Va a llevar por ahí, además de la actuación de Leonardo DiCaprio, a Tilda Swinton y a Robert Carlyle, el famoso Bigby. Pero la cinta, la verdad es que, a pesar de lo que pueda decir la crítica, a mí en aquel momento, tal vez también por una cuestión muy personal, pues yo en aquel entonces vivía en una playa, realmente me conmovió. Va a mostrar nuevamente, insisto, en esta situación cómo los personajes de Danny Boyle buscan siempre, a pesar de estar en la podredumbre, de perderse, cómo salir adelante y tratar de tener una vida, un momento más positivo. Sucede también aquí con Richard, quien al final de la historia, después de enfrentarse a sanidad mental en esta playa, abandonado en las drogas, en el hedonismo, en el sexo, en el placer, tiene un buen día que regresar y recordar que no se puede vivir por siempre en ese extraño lugar. Después de esto, Danny Boyle se acercaría, por supuesto, al cine del suspenso, del terror, acercándose a un tema que de pronto se pondría muy de moda poco tiempo después, que son las cintas de zombies, las cintas de virus que atacan a la humanidad. 28 Days Later, Exterminio, donde lleva a Cillian Murphy, otra vez intenta acercarse con Ewan McGregor, pero desafortunadamente no hay ya oportunidad de reconciliar la amistad que tenían, así que se va por este otro novel actor que resultó ser toda una promesa, un buen ejemplo de que Danny Boyle sabe escoger muy bien a sus actores principales. Esta cinta además tiene la notoriedad de haber sido de las primeras realizadas con cine absolutamente digital. Abandona por completo la cinta, se va con cámaras digitales, y esto le va a dar una textura muy particular a la película, la cual ofrece, por supuesto, todo este suspenso de esta Gran Bretaña que de pronto ha sido invadida por este virus tipo la rabia, que convierte a la gente en estos alocados zombies, y de la cual vemos la clásica historia de cómo este hombre trata de sobrevivir. La película originalmente tuvo dos finales, uno muy trágico, bastante fuerte, y otro que fue el que dejaron en la película. Creo que como parte de este asunto de que Danny Boyle, insisto, siempre va a tener este mensaje positivo. Hay, por supuesto, en el
en la psique de los británicos esta conexión con la India, que fuese una de las colonias más importantes que mantuvieron hasta los años 50, cuando Gandhi en su lucha pacifista logra liberarla del yugo británico. Pero siempre va a haber una conexión, la hay en las canciones de los Beatles, la hay en las bandas como Good Eye Shaker, y por supuesto la va a ver con Danny Boyle, quien se acerca a asomarse a este país que, por cierto, tiene la industria cinematográfica más grande del mundo. Nos podemos burlar, por supuesto, de Bollywood, de la manera en la que hacen el cine y lo interpretan, pero el colorido y la forma en la que construyen sus películas le va a llamar la atención y lo va a invitar a acercarse a esta historia, en donde creo de toda su filmografía es la que nos muestra con mayor transparencia su interés por hablar acerca de cómo el destino va influyendo en la vida de las personas de una manera positiva, mostrándonos este pobre chico interpretado por Dev Patel, quien en un concurso de pronto puede contestar cada una de las preguntas, por muy complicadas que éstas sean, recordando los momentos más traumáticos de su vida. Una cinta realmente poderosa, pero que nos va mostrando esta suerte metafísica que, insisto, siempre va a estar presente en la historia de la filmografía de Danny Boyle, este buen deseo. Y es que en los personajes de Danny Boyle siempre va a estar o el tipo que realmente está en la podredumbre, que realmente no sabe cómo salir adelante y que de pronto toma las buenas decisiones, como en Trainspotting, como en Alive Extraordinary, como en The Shallow Grave, en The Beach, o el destino, como llega a suceder en el caso de Slumdog Millionaire, o por supuesto en su siguiente película 127 horas, con el señor Franco a la cabeza de esta cinta, que nos va a narrar la historia real de un hombre que cae de pronto en una trampa, en un agujero en medio del desierto, y que para sobrevivir tiene que arrancarse el brazo para poder salir de ahí, y va a tener que hacer esto en medio de un viaje totalmente alucinante, que es lo que nos va a presentar Danny Boyle en la manera en la que nos narra la historia. Y nuevamente ahí está el destino y la voluntad, esas dos partes fundamentales en la filmografía de Danny Boyle, que se muestran también en una cinta que es más como de encargo, como Steve Jobs, pero que nuevamente va a tener esa cualidad de demostrarnos una manera de entender al personaje con Michael Fassbender, que tiene estos tintes de su mensaje, aunque insisto, es una de las cintas que a mi juicio parecen más lejanas de la manera y el estilo de entender las inquietudes narrativas que tiene Danny Boyle. Anterior a Steve Jobs había realizado Trance, una película que pasa sin pena ni gloria también, que lleva a James McAvoy y a Vincent Cassel en los papeles principales, y que es la historia de un hombre que en medio de un asalto recibe un golpe en la cabeza y que acude a una hipnotista para tratar de resolver qué fue lo que sucedió en ese robo, qué es lo que pasó. Y conforme vamos viendo lo que sucede, uno va descubriendo los clásicos twists de este tipo de películas de crímenes. Una cinta con un soundtrack muy bueno, muy interesante, otro de los grandes puntos que va a tener siempre Danny Boyle en su filmografía. Después vendrá esta segunda parte de Trainspotting, en la cual la verdad es que yo no fui muy feliz de volver a ver a los personajes. Creo que a veces hay que dejar descansar las historias, pero decide acercarse nuevamente a Sick Boy, a Bigby, a Spud y por supuesto a Renton, para encontrarlos muchos años después. Es una película que además a la gente de mi generación pues obviamente nos pega mucho, porque estamos muy reflejados en cómo nuestra vida se ha movido hacia este lugar, y nos vamos a encontrar con estos tipos cuarentones, a un Renton que obviamente ha hecho una vida un poco más normal de lo que hace, de lo que sucede con sus compañeros, a un Spud que tiene ya una familia, pero que no ha podido terminar por completo de vencer su adicción a las drogas. Sick Boy, un criminal de poca monta como siempre, y Bigby, un tipo que obviamente está en la mente todo el tiempo el recordar lo que sucedió en la película número 1, cuando Renton les roba el dinero, así que va a venir a ejercer su venganza. Una película en donde yo creo que el gran valor es que toma al personaje quizá más inocente, más dulce y más castigado del Trainspotting original, a Spud, y es en él en quien recae ahora la película. Es en él en quien recae este mensaje de que, a pesar de que ya no seas un chico de 20 y tantos años que decide escoger la vida, que seas un hombre de 40 y tantos años que ha cometido en cantidad de errores, pero que puede volver a levantarse, es una opción, es una posibilidad e incluso es una obligación. La verdad es que no desmerece, nuevamente tiene un gran soundtrack, y para muchos de nosotros fue bastante placentero volver a encontrarnos con nuestros personajes favoritos. Su última película no tuvo un gran
éxito tampoco, y me parece que cometió algunos errores en el transcurso de la propia cinta. Cuando yo vi el tráiler me pareció extraordinaria la idea. La película se llama Yesterday y nos va a contar la historia de un hombre que un buen día va en su bicicleta, tiene un accidente y cuando recobra el sentido descubre que los Beatles nunca han existido en la historia de la humanidad. Solo él conoce las historias de los Beatles. Eso me parecía un plot maravilloso para poder crear una película, ya que este cuate es músico y decide aprovecharse después de un dilema moral de conocer las grandes canciones de los Beatles para convertirse él mismo en una gran estrella. Es una escena maravillosa en donde se encuentra con John Lennon, quien obviamente no se convirtió en el John Lennon de los Beatles, y con quien llega a platicar y a preguntarle qué ha sido su vida, cómo la ha sentido. Y en esta conversación que tiene con John Lennon, pues obviamente vamos a ver cómo es un tipo que decidió apostar nuevamente, como todos los personajes de Danny Boyle, por la vida. Una filmografía muy interesante que vale la pena volver a reencontrar. Yo les recomiendo profundamente, por supuesto, Trainspotting. Me parece su gran película junto con Slumdog Millionaire. Danny Boyle, un director que vale la pena volver a reencontrarse. Por supuesto, vale la pena volver a ver cualquiera de sus películas. Yo les recomiendo, por supuesto, Trainspotting, Quiere ser millonario, y en lo particular, si quieren darle una revisada a alguna de las otras películas que hemos platicado por aquí, A Life Extraordinary, Beach, algo de lo primigenio que tenía, la verdad es que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy, revisando la filmografía de uno de los grandes directores de la época moderna de la Gran Bretaña, Danny Boyle. No hay pierde con ninguna de sus películas. Recomiéndame ahí en los comentarios cuál es tu favorita, cuál prefieres de todas las que hemos platicado. Y por supuesto nos volvemos a encontrar próximamente acá en la sala de cine para platicar de algunas nuevas películas, series, no lo sé, algo que pueda suceder de pronto ahí en la pantalla. Si te gustó, te agradecería que me regales un like y que te suscribas a este canal. Mi nombre es Iván Montesino y está en las redes sociales, la sala de cine.